El electromagnetismo estudia la relación entre dos fenómenos que a simple vista parecen ser muy diferentes, la electricidad y el magnetismo. Durante mucho tiempo se pensó que no tenían nada que ver, pero con el paso de los años los científicos descubrieron que en realidad estaban completamente conectados. La electricidad tiene que ver con el movimiento de las cargas eléctricas, que son pequeñas partículas que se encuentran dentro de los átomos, llamadas electrones. Cuando los electrones se mueven a través de un material como un cable, se genera una corriente eléctrica. Esta corriente es la que permite encender una lámpara, cargar el celular o escuchar música con audífonos. Por otro lado, tenemos el magnetismo. Está relacionado con las imágenes. Por otro lado, tenemos el magnetismo. Está relacionado con los imanes y con materiales como el hierro o el níquel. Los imanes tienen dos polos, uno norte y otro sur, que se atraen o se repelen dependiendo de cómo se coloquen. Pero lo curioso es que el magnetismo también tiene un origen en el movimiento de los electrones dentro de los átomos. Es decir, tanto la electricidad como el magnetismo nacen del mismo tipo de fenómeno, el movimiento de carga eléctrica. Durante siglos, estos dos temas se estudiaban por separado, hasta que en el año de 1820 ocurrió algo que cambió todo. El científico Danish Hans Christian Ørsted descubrió casi por accidente que una corriente eléctrica podía mover la aguja de una brújula. Esto significa que la electricidad podía generar magnetismo. Unos años después, otro gran científico, Michael Faraday, descubrió lo contrario, que un campo magnético en movimiento podía generar electricidad. A esto se le conoce como inducción electromagnética, y es el principio que permite el funcionamiento de los generadores eléctricos, los cuales producen la energía que usamos todos los días. Gracias a ese descubrimiento, hoy tenemos electricidad en nuestras casas, en las fábricas y en las ciudades enteras. Pero la investigación no termina ahí. El físico escocés Clerk Maxwell dio el siguiente gran paso. Formuló un conjunto de ecuaciones que unificaron todas las leyes conocidas de la electricidad y el magnetismo. Él demostró que la luz que vemos, así como las ondas de radio, los rayos X y los microondas, son en realidad ondas electromagnéticas que viajan por el espacio a la velocidad de la luz. Gracias a todo esto, el electromagnetismo se convirtió en una de las bases de la ciencia moderna. Sus descubrimientos hicieron posible una enorme cantidad de inventos: el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, los motores, los transformadores y prácticamente toda la tecnología que hoy usamos. Pero más allá de los aparatos, el electromagnetismo también nos dejó una lección importante. Nos muestra que el universo está lleno de conexiones invisibles. Lo que una vez se pensó que eran fenómenos separados, la electricidad por un lado y el magnetismo por el otro, en realidad forman parte de un mismo todo. Relación entre electricidad y magnetismo. Primero definiremos los conceptos, por lo cual la electricidad es el resultado del movimiento de partículas diminutas llamadas electrones, que poseen una carga eléctrica negativa. Estas partículas se encuentran en los átomos, las unidades básicas de la materia. La electricidad se manifiesta cuando los electrones se mueven a través de un material conductor, como lo es un cable de cobre.
Y el magnetismo es una fuerza natural que permite la atracción o repulsión entre objetos con propiedades magnéticas. Y este fenómeno se origina en los campos magnéticos, siendo de gran impacto, creados por objetos con cargas magnéticas. Estos dos son fuerzas esenciales que interactúan de manera intrínseca, formando la base del electromagnetismo. Estas fuerzas, aunque sean un tanto distintas, están interconectadas a través de fenómenos físicos que han transformado la tecnología moderna. La relación entre estas dos fuerzas se manifiesta en un principio fundamental de la física, que es el electromagnetismo, y la conexión se observa cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor, generando un campo magnético a su alrededor. Este fenómeno permite que los objetos magnéticos interactúen con la corriente, lo que constituye la base de dispositivos eléctricos. Un ejemplo de esto puede ser un electroimán, que nos explica la relación entre electricidad y magnetismo, en el cual vemos cómo se usa corriente eléctrica para crear un campo magnético. Y para esto necesitamos un clavo de acero de unos 6 centímetros de largo, unos clips, una pila tipo AA de 1,5 voltios y cable del que se utiliza para las instalaciones de teléfono. Para esto se enrolla el cable en torno al clavo de modo que se da unas 50 vueltas. Cuando conectemos los bordes del clavo a cada uno de los bordes de la pila, el clavo se transformará en un imán capaz de atraer los clips. Cuando desconectemos los cables de la pila, el clavo perderá su magnetismo y los clips dejarán de ser atraídos. Esta experiencia requiere de cuidado, pues la corriente eléctrica no solo produce magnetismo, sino que también genera calor, de modo que el cable como la pila pueden alcanzar temperaturas muy altas. Y veremos el campo eléctrico. Para explicar esto, primero comprendamos que un campo es una magnitud física que se distribuye en el espacio y cambia con el tiempo, asignando un valor a cada punto de una región. Es un concepto matemático para describir fenómenos de interacción a distancia, como la gravedad o el electromagnetismo, sin necesidad de contacto directo entre los cuerpos. Y el campo eléctrico, como su nombre lo dice, es un campo físico o región del espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Estos campos eléctricos pueden ser consecuencia de la presencia de cargas eléctricas o bien de campos magnéticos variables, que son la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda a una fuente magnética, como por ejemplo un imán, que puede ser una fuente de esto, como lo demostraron los experimentos de los científicos británicos Michael Faraday y James Maxwell. En el campo eléctrico, la carga eléctrica es la cantidad de electricidad que tiene un objeto cargado. Si un objeto tiene más electrones que protones, está cargado negativamente, y si un objeto tiene menos electrones que protones, está cargado positivamente. Sus características principales son el origen, donde las cargas eléctricas crean campos eléctricos a su alrededor. La fuerza. Este campo ejerce una fuerza sobre otras cargas que se encuentran en él, ya sea de atracción o repulsión. La intensidad. La intensidad del campo disminuye con la distancia a la carga que lo crea. La representación. Se visualiza mediante líneas de campo eléctrico que son tangentes a la dirección del campo en cada punto. Y sus dos tipos, que pueden ser estáticos, que si es que no varía con el tiempo, o dinámico, si sí varía con el tiempo, como en los campos electromagnéticos. El magnetismo es una fuerza fundamental de la naturaleza que se manifiesta a través de la atracción o repulsión entre ciertos materiales como los imanes y los metales ferromagnéticos. Esta fuerza es generada por el movimiento de cargas eléctricas, ya sea en la forma de corriente eléctrica a través de un conductor o por el spin de los electrones en los átomos.
Los imanes, por ejemplo, tienen regiones llamadas polos magnéticos donde la fuerza magnética es más intensa. Los polos opuestos se atraen, mientras que los polos iguales se repelen. El campo magnético representado por líneas de fuerza describe la dirección y la intensidad de la fuerza magnética en el espacio que rodea a un imán o una corriente eléctrica. Dentro de los conceptos relevantes del electromagnetismo incluye la permeabilidad magnética, que describe la capacidad de un material para concentrar líneas de campo magnético, y la histéresis magnética, que se refiere al retraso de la respuesta magnética. 1, 2, 3. Dentro de los conceptos relevantes sobre el electromagnetismo se incluye la permeabilidad. 1, 2, 3. Dentro de los conceptos relevantes del electromagnetismo se incluyen la permeabilidad magnética, que describe la capacidad de un material para concentrar líneas de campo magnético, y la histéresis magnética, que se refiere al retraso en la respuesta magnética de un material a cambios en el campo magnético aplicado. Las líneas de campo magnético son representaciones visuales que nos ayudan a entender la dirección y la intensidad del campo magnético alrededor de un imán o una corriente eléctrica. Estas líneas son imaginarias pero siguen sus patrones definidos. Siempre salen del polo norte de un imán y entran al polo sur, formando bucles cerrados. La densidad de las líneas indica la intensidad del campo. Donde las líneas están más juntas, el campo es más fuerte, y donde están más separadas, el campo es más débil. Estas líneas nunca se cruzan y siempre buscan el camino de menor resistencia magnética. Al visualizar las líneas de campo podemos predecir cómo interactuarán los objetos magnéticos entre sí y cómo se comportarán en presencia de un campo magnético externo. La ley de Coulomb fue propuesta por el físico francés Charles-Augustin de Coulomb en el año 1785. Él realizó varios experimentos con una balanza de torsión, un aparato muy sensible que servía para medir fuerzas muy pequeñas. Gracias a estos experimentos descubrió cómo se atraen o repelen las cargas eléctricas. La ley explica que entre dos cargas eléctricas existe una fuerza, que puede ser de atracción si las cargas son diferentes o de repulsión si son iguales. También dice que mientras más grandes sean las cargas, más fuerte será la fuerza, y que si están más lejos, la fuerza se hace más débil. La fórmula que utiliza esta ley es F igual a K por Q1 por Q2 dividido entre R al cuadrado. La F representaría la fuerza eléctrica y se mide en newtons. Q1 y Q2 son las cargas eléctricas que interactúan y se miden en coulombs. R es la distancia entre las dos cargas medidas en metros. Y K es la constante de Coulomb, que tiene un valor aproximado de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Esta ley es muy importante porque fue una de las primeras en mostrar que la electricidad también se puede describir con fórmulas matemáticas, igual que la gravedad. De hecho, esta ley es muy similar a la ley gravitacional universal de Newton, solo que en lugar de masas y gravedad trata sobre cargas eléctricas y fuerzas eléctricas. Además, gracias a esta ley se pueden calcular las fuerzas entre protones, electrones y otros cuerpos cargados, lo cual ayuda a entender el comportamiento de los átomos y de muchos aparatos eléctricos. La ley de Ampère fue propuesta por el físico y matemático francés André-Marie Ampère a principios del siglo XIX, alrededor del año 1826. Él realizó varios experimentos después de que se descubriera que la electricidad podía producir magnetismo, y gracias a sus estudios logró establecer la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético. La ley explica que toda corriente eléctrica que pasa por un conductor genera un campo magnético a su alrededor. Es decir, cuando la electricidad circula por un cable, se forma un campo magnético que lo rodea. Este campo magnético es más fuerte cuando mayor sea la corriente que pasa por el conductor, y también depende de la forma del recorrido del cable. Por ejemplo, si el cable se enrolla en una espiral formando una bobina, el campo magnético se concentrará más, como ocurre en los electroimanes. Esta ley es muy importante porque ayudó a unir las ideas de la electricidad y el magnetismo en una sola teoría.
se representa a través de la fórmula la integral cerrada de B por dl es igual a mu sub 0 por I. B representa el campo magnético y se mide en teslas. dl es el pequeño tramo del camino cerrado que se toma alrededor del conductor. I es la corriente eléctrica que pasa por el conductor, medida en amperios. Y el simbolito que parece una U, mu sub 0, es una constante llamada permeabilidad magnética del vacío. Y su valor es aproximado a 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro por amperio. Esta ley sirve para calcular la intensidad del campo magnético que produce una corriente eléctrica y también para entender cómo se crean los imanes eléctricos, los motores, los transformadores y muchos otros aparatos que funcionan con electricidad y magnetismo. Más tarde, el físico Maxwell amplió esta ley y la incluyó dentro de sus famosas ecuaciones que describen todo el comportamiento del electromagnetismo. Para mí, el electromagnetismo es de gran importancia en la actualidad, ya que a pesar de que comenzó con bases muy sencillas, conforme pasó el tiempo fue teniendo algunos cambios que lo fueron perfeccionando y que nos ayudaron a entender cómo es que funciona, creando hasta fórmulas para eso, para entenderlo. Y también con ayuda de esta actividad pude conocer varios conceptos nuevos relacionados al electromagnetismo, como por ejemplo que no solo está presente en los electroimanes, sino también que puede estar en varios objetos en los que ni nos damos cuenta, pero los usamos en nuestro día a día. La ley de Faraday. La ley de Faraday describe como un cambio en el entorno magnético de un conductor que genera una fuerza electromotriz, FEM, o voltaje inducido. Específicamente establece que la magnitud de la FEM inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético que atraviesa el circuito. En términos más sencillos, si tiene un imán moviéndose cerca de un cable o un cable moviéndose dentro de un campo magnético, se producirá electricidad en el cable. Este principio es fundamental para el funcionamiento de generadores, transformadores y muchos otros dispositivos electromagnéticos. Leyes de Gauss. La ley de Gauss relaciona el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada con la carga eléctrica encerrada por esa superficie. En esencia, establece que el flujo eléctrico total que sale de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica total dentro de la superficie. Esta ley es útil para calcular campos eléctricos en situaciones con alta simetría, como esferas o cilindros cargados uniformemente, simplificando los cálculos que de otro modo serían complejos. Corriente inducida y sus aplicaciones. La corriente inducida es como un truco de magia que sucede cuando un conductor se encuentra con un campo magnético cambiante. Resulta que si mueves un imán cerca de un cable, el campo magnético se altera y aparece una corriente eléctrica en el cable. Esto se le llama inducción electromagnética y fue descubierto por Michael Faraday en 1831. Lo interesante es que la corriente inducida siempre se opone al cambio que la produce. Esto se conoce como la ley de Lenz. Es como si el universo quisiera mantener el equilibrio. Este fenómeno tiene muchas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, los generadores eléctricos funcionan gracias a la inducción electromagnética. Cuando una bobina gira dentro de un campo magnético, se produce electricidad. Los transformadores también utilizan este principio para aumentar o disminuir el voltaje de la corriente eléctrica y transportarla de manera eficiente. Otra interesante aplicación son los frenos magnéticos en trenes y en montañas rusas. Las corrientes inducidas generan fuerzas que frenan el movimiento sin necesidad de contacto físico. En la cocina por inducción, el campo magnético cambiante produce corrientes inducidas en la base metálica de las ollas, lo que genera calor de forma rápida y eficiente. En conclusión, la corriente inducida es un ejemplo fascinante de cómo el magnetismo y la electricidad están relacionados. Su descubrimiento permitió el desarrollo de la energía eléctrica tal como lo conocemos hoy. Ondas electromagnéticas. ¿Qué son? ¿Cómo se propagan? Y sus aplicaciones. Las ondas electromagnéticas son como una especie de onda mágica.
que combina campos eléctricos y magnéticos que vibran en direcciones perpendiculares entre sí y también a la dirección en la que se propagan. Lo increíble es que no necesitan un medio material para viajar. Pueden atravesar el vacío, es como la luz del sol que nos llega desde la Tierra. Resulta que estas ondas se generan cuando una carga eléctrica se mueve o acelera. Por ejemplo, en una antena, los electrones bailan rápidamente y crean cambios en los campos eléctricos y magnéticos, produciendo así la onda que se propaga por el espacio. Lo hacen a una velocidad impresionante, la velocidad de la luz. Hay muchos tipos de ondas electromagnéticas, cada una con su propia frecuencia y longitud de onda. Tenemos las ondas de radio, microondas, infrarrojos, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Cada una tiene sus propias aplicaciones y usos. Por ejemplo, las ondas de radio nos permiten escuchar nuestra música favorita en la radio, mientras que las microondas nos ayudan a calentar la comida en el horno. La luz visible nos permite ver el mundo que nos rodea y los rayos X nos ayudan a diagnosticar enfermedades. Incluso los rayos ultravioleta y gamma tienen sus usos como estilizar y eliminar bacterias. En conclusión, las ondas electromagnéticas son una forma fundamental de energía que nos permite comunicarnos, ver, cocinar, diagnosticar enfermedades y comprender mejor el universo. Gracias.